A continuación, les vamos a presentar la nueva funcionalidad de Togglebox llamada control de datos. ¿Para qué se necesita este servicio de control de datos? En primer lugar, sirve para construir un conjunto de reglas que garanticen la calidad de los datos. Y también tenemos una funcionalidad que permite crear relaciones entre distintos datos, relaciones lógicas, para también construir valores válidos entre esos campos relacionados. La calidad de los datos es importante para muchas cosas y muchas empresas nos solicitaban algo que les permitiera eso, ¿no? Cuando ustedes van a crear usuarios, generalmente en los campos, ustedes pueden escribir cualquier cosa, pero ahora con Togglebox, aquellos campos que ustedes quieren controlar, un caso típico sería, por ejemplo, el de departamento, van a poder seleccionar de una lista de valores válidos que ustedes mismos construyen para garantizar que todo es escrito correctamente. Entonces, en primer lugar, tenemos esta funcionalidad para garantizar la calidad de los datos. Hay dos iconos en Togglebox que permiten hacer eso. El primero se llama tipos de datos. En este caso, yo voy a decir si el campo es de tipo numérico, si es un texto, si es una fecha, si es un teléfono. Es decir, qué tipo de datos voy a tener en ese campo. Y la segunda funcionalidad, que es la que es bastante más interesante, es la de los valores válidos. Además, tenemos una segunda funcionalidad para esta parte de control de datos, que se trata con dar distintas vistas de los datos a distintas personas. Por una parte, tenemos a los usuarios finales, ¿no? Los usuarios finales, hasta este momento, no tenían acceso a la data del perfil de usuarios desde Togglebox. Acá lo que vamos a hacer es darle un acceso controlado. Es decir, permitir, por ejemplo, que cualquier persona de la empresa pueda modificar su teléfono celular, sería un caso típico, o su apellido, si se llegara a casar y cambia de apellido. O sea, unos datos muy específicos que cualquier persona va a poder modificar. ¿Y cuál es la idea de esto? Es liberar un poco, bien sea a la gente de recursos humanos o a la gente de tecnología, de tener que hacer todas estas actualizaciones, pero de una manera completamente controlada. Inclusive se pueden definir distintos tipos o niveles de acceso a los usuarios finales. Pudiera ser que a los usuarios regulares nada más se les deja, por ejemplo, cambiar el teléfono celular, pero quizás a los gerentes o los directores también se les permite cambiar el cargo de una persona o el proyecto al que va a participar, es decir, otros campos que solamente compete a los gerentes o a los directores para actualizar. Entonces, esa sería la primera parte, una vista de los datos para los usuarios finales de la empresa. Pero también se pueden definir distintas vistas para los usuarios de Togglebox. Un caso de uso sería el siguiente. Imagínense que tienen una empresa que trabaja en varios países. Entonces, hay gente que habla, si es en Europa, qué sé yo, unos hablan francés, otro alemán, otro portugués. Entonces, uno puede crear una vista con esos idiomas. O también hay empresas donde distintos superadmin tienen permiso de actualizar distintos tipos de datos. Entonces, allí yo voy a poder definir todo eso. Lo que ven acá es la pantalla principal de Togglebox y les coloqué allí en amarillo destacando dónde están los nuevos iconos y qué es lo que hacen, ¿no?
La parte de datos son esos dos allá arriba y la parte de las vistas de acceso de datos es la de abajo. Esto sería la parte conceptual del servicio y ahora voy a proceder a hacer un demo. Lo primero que vamos a ver es la funcionalidad de tipo de datos. Si el cliente tiene varios dominios, va a aparecer la lista y pueden seleccionar el dominio con el que van a trabajar. Como ven, aquí aparecen todos los campos, tanto los que aparecen por defecto como los personalizados del perfil de datos del usuario de Google. Entonces, lo que nosotros vamos a permitir es que por cada campo se puede decidir cuál es el tipo de datos, si es un texto, si es un teléfono, si es un email, si es una fecha. Y fíjense que, por ejemplo, en el caso del teléfono 1 de trabajo, pudiera ser colocar que es un teléfono o inclusive se puede seleccionar el país para que exista una validación de los códigos de ciudades en función del código del país. Lo segundo que vemos acá es una columna que dice obligatorio. Aquí vamos a seleccionar todos aquellos campos que queremos que siempre sean llenados al momento de crear un usuario. Entonces, si se crean por acá por Togglebox, no les va a dejar que se creen hasta que estén llenos. ¿Ok? Entonces, esto, como ven, es una funcionalidad muy sencilla, pero muy útil si consideramos que Google no hace ningún tipo de validación sobre los campos. ¿Okay? Una vez que se define esa configuración de tipo de datos, uno le da acá al botón de verificar y él va a identificar todas las discrepancias que existen y se va a enviar un reporte con todos esos casos. ¿Okay? Ahora vamos a seguir con esta función que es muy interesante, que es la de los valores válidos. Primero le voy a mostrar una lista que ya está creada y luego vamos a crear una en vivo. Voy a comenzar por el caso de departamentos, que es uno de los más comunes, ¿verdad? Entonces, acá van a ver cómo yo tengo la lista de los departamentos de esta empresa: compras, finanzas, recursos humanos, mercadeo y tecnología. Están en los dos idiomas porque esta es una empresa que posee operaciones en países de habla inglesa y países donde se habla español. Entonces acá pues se van a colocar todos esos valores y si se llegara a crear un nuevo departamento en la empresa o se le cambia de nombre, cualquier cosa, cualquier cambio futuro se puede hacer acá, bien sea insertando un valor nuevo en este símbolo de más o eliminando algún valor que no exista, ¿no? Entonces les voy a mostrar cómo se ve esto cuando se están creando los clientes, los usuarios, perdón. Fíjense que si yo acá le doy a editar cuenta, en este campo acá de departamento yo no puedo escribir nada, sino que tengo que seleccionar un valor de esa lista que fue previamente definida y entonces nos aseguramos que no va a haber ningún error de tipeo. ¿Ok? Les voy a mostrar ahora otra cosa que se puede hacer, que es muy interesante, que es uno puede definir relaciones entre campos y valores válidos entre esos campos. Por ejemplo, yo acá creé una lista donde tenemos país, nacionalidad y región. Estos son campos personalizados, ¿verdad? Pero también se puede hacer con cualquier campo del perfil de Google. Entonces yo acá sé que si una persona vive en la China, su nacionalidad va a ser china y va a vivir en la región de APAC, o por ejemplo, si vive en Chile, es de LATAM y tiene nacionalidad chilena. Entonces, acá se van a definir todas las combinaciones posibles entre estos tres campos y también la ventaja que tiene es que se van a autocompletar cuando uno cambie cada una de ellos.
¿Ok? Voy a regresar nuevamente a mostrárselo acá en un usuario. Vemos que, por ejemplo, si yo cambio el país donde vive Verónica, por ejemplo, digo que vive en Perú, acá está la nacionalidad peruana y que vive en Latinoamérica. Entonces, esto mantiene también la integridad de los datos, teniendo todas las combinaciones posibles. Ahora que ya vimos estos dos casos de listas que ya estaban creadas, ahora voy a crear una en vivo con ustedes para que vean cómo funciona. Vamos a crear entonces una nueva lista de valores. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar el campo que quiero controlar. Por ejemplo, tipo de empleado. Una vez que yo le pongo el nombre a la lista, voy a proceder a hacer clic en esta varita mágica y esta varita mágica va a crear automáticamente todos los valores que existen en este momento. Es decir, va a ir revisando todos los usuarios uno por uno para ver qué valores tienen, ¿no? Cuando eso ocurre, cuando yo solicito la creación de esa lista de valores, se activa una tarea y como ven, ya tengo los resultados disponibles. ¿Ok? Entonces acá vemos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, para los empleados que son full time, están escritos de dos formas, con una rayita, con un guión o así. Entonces vamos a suponer que yo digo que la correcta es la primera. Lo mismo hago con esto que dice medio tiempo, quito la que tiene el guión, la que dice part-time, aquí hay una que dice pasante y otra pasantes con S, la quito y guardo mis valores válidos, ¿ok? Entonces ahora ya yo tengo creado para tipo de empleado mi lista de valores válidos. Y fíjense lo que va a ocurrir. Si yo nuevamente me voy acá a editar una cuenta, este campo yo lo acabo de crear para validar los datos. Entonces él me lo está marcando en rojo porque está mal escrito. Y yo lo que voy a hacer es seleccionar de los valores válidos el nuevo campo. Ya esto está en gris, o sea, está correcto y lo puedo guardar. Y con esto terminamos entonces la primera parte de la primera funcionalidad de tipo de datos y valores válidos. Y ahora vamos a pasar a la parte de las vistas de acceso para distintos usuarios. En primer lugar, voy a mostrarles la parte de acceso a datos para usuarios finales. Acá tengo definida un acceso a los datos para los empleados en general y otro diferente para los gerentes. Entonces vamos a ver primero el de los empleados. Esta pantalla nos permite hacer tres cosas, ¿no? Podemos primero determinar cuáles son los campos que van a estar visibles y cuáles queremos esconder. Por otra parte, vamos a decidir qué campos van a ser solo de lectura, o sea que solamente van a poder visualizar los valores, o cuáles campos se van a poder también modificar. Y por último, cuáles son obligatorios. Esta definición que se haga acá para todos los campos se va a aplicar a un dominio y luego a los usuarios que se desee. Pudiera ser un dominio en específico, una unidad organizativa o también algunas personas. Para efectos del demo, yo se lo voy a aplicar a una persona llamada Virginia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué va a pasar cuando Virginia entre en Togglebox. Ok, vamos a entrar. Y podemos ver que
Virginia, como no es usuario de Togglebox, no es administradora de Togglebox, lo único que va a poder ver es esta pantalla con sus propios datos. Y ella va a poder modificar solamente los campos que le permitimos, que son nombre, apellido y los teléfonos. De resto, hay esta información que se puede visualizar, como por ejemplo su nacionalidad, el país en el que vive, el proyecto en el que está trabajando y las certificaciones que ha obtenido, pero no las va a poder modificar. Entonces vamos a regresar de nuevo a la parte de definición y vamos a ver que para el caso de los gerentes, se decidió que ellos también podían cambiar el departamento y el cargo de sus súbditos y otros campos como el proyecto, ¿no? Entonces, de la misma manera, esto se puede aplicar a las personas que sean gerentes. Para el ejemplo, esa persona sería Eduardo y vamos a ver qué vería Eduardo cuando entra en Togglebox. ¿Okay? Como en el caso de Virginia, ¿okay? Él no va a ver ninguna funcionalidad de Togglebox, ni el homepage, ni nada, solamente esta pantalla que le permite editar este perfil, ¿no? Entonces se pudiera cambiar el título, el departamento en el que trabaja, el país o el proyecto que tiene asignado. Entonces todo esto es para la parte de los usuarios finales. En ambos casos, ¿qué es lo que se va a lograr? Se va a lograr liberar al Departamento de Recursos Humanos de que tenga que hacer todas las actualizaciones, pudiéndolo delegar a los empleados en sí mismos. Lo último que vamos a ver el día de hoy es el acceso a datos para usuarios de Togglebox. ¿Okay? Algunas empresas que tienen distintos superadmins le dan acceso a distintos datos dependiendo como el rango que tienen, ¿no? Existen diferentes niveles de actualización de datos. Y también existen algunas empresas que operan en distintas partes, en distintos lugares geográficos y por ende tienen distintos idiomas. Entonces con esto se puede crear vistas para esos usuarios que son administradores de Togglebox con características diferentes. Por ejemplo, acá tengo definido un acceso a datos para países que hablan francés. En este caso, al lado del nombre del campo, uno va a colocar cómo se va a mostrar, o sea, cómo lo va a ver la persona que ingrese. Y aquí es donde se va a colocar la palabra. No es que se hace una traducción automática, sino que uno mismo coloca la nomenclatura en otro idioma y lo puede aplicar para usuarios específicos. Por ejemplo, en este caso acá, yo lo tengo aplicado para Andrea, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo vería Andrea la actualización de los datos. Cuando yo hago clic acá en la parte de actualización de los datos, podemos ver cómo cambió la nomenclatura. Aquí dice prénom, nom de famille, département, es decir, están en francés todos los nombres de los campos porque a esta persona, que es Andrea, se le dio esa visión. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ya terminamos, que concluimos el demo de la funcionalidad de control de datos, que está conformada por 4 iconos, que son tipos de datos, valores válidos, acceso a datos para usuarios de Togglebox y acceso a datos para usuarios finales. Muchas gracias y hasta la próxima.